En una entrevista que le hicieron a Stephen Hawking, este hablaba del horizonte de sucesos como la frontera entre el universo en expansión y un agujero negro más allá de la cual todo es irremisiblemente absorbido. Este concepto de astrofísica es el que da título al nuevo libro de la escritora de origen venezolano Carmen Peire, publicado por la editorial granadina Cuadernos del Vigía y que se ha presentado en la Casa de los Tiros. Hombre, yo creo que yo como buena chica de letras añoro la ciencia, ¿no? Como sé que a mucha gente de ciencias añoran las letras, como no estamos en las etapas en las que se estudiaba el trivium y el quadrivium como antes, que iba todo integrado. Pero a mí me parece que es un concepto literario muy bonito, ¿no? O sea, eso de un espacio frontera, es decir, siempre ha tenido mucha connotación literaria y claro, un espacio frontera en el universo también la tiene, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo a partir de ahí, también mi primer libro se llama Principio de Incertidumbre, era un juego también y tal, ¿no? Entonces a partir de ahí se me ocurrió este otro libro de relatos un poco basado en hacer como un trasplante. O sea, si en el macrocosmos hay universo en expansión, hay agujeros negros, hay horizonte de sucesos, en la Tierra también podía haberlos, dado que siempre hay una relación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Esta idea del horizonte de sucesos la extrapola la escritora a un terreno mucho más cercano y tangible para todos. El universo en expansión sería el primer mundo, el estado del bienestar, los avances tecnológicos. En los agujeros negros, pues todo lo que no puede formar parte de eso, porque no tiene suficiente densidad ni luz para ser considerado. Y el horizonte de sucesos son todas, yo lo sitúo en todas esas historias al límite de tanta gente que necesita salir adelante o que pelea por conseguir cambiar las cosas y que están ahí, ¿no? Que no es ni una cosa ni otra, o sea, que son como historias que ocurren en un terreno de nadie, ¿no? Así, para esta narradora, el horizonte de sucesos apareció como la frontera entre historias al límite, marcadas por el caos del universo y los sucesos que ocurrían ni en un sitio ni en otro. Todo encajó y encontró las historias que ha recopilado para este volumen. Entonces yo digo un poco que lo único que hice fue acotar el espacio y que una vez que acoté el espacio también me encontré las historias y que yo lo único que he hecho ha sido rescatarlas antes de que sean absorbidas por un agujero negro, ¿no? O sea, evidentemente son historias de perdedores, pero no en el sentido truculento, sino un poco de esa intentando sacar adelante un poco esa capacidad humana que tenemos para salir adelante, ¿no? Pese a todas las dificultades, pese a todos los problemas, etcétera, ¿no? Entonces son todo historias situadas ahí, ¿no? Bueno, por lo menos yo es lo que he intentado. Carmen Peire apuesta por un género, el del cuento, que en los últimos años está experimentando un gran auge. Es un género fronterizo, pero que yo creo que cada vez va adquiriendo también, quizás por la situación actual en el mundo, de las prisas, el papel de Internet y tal, yo creo que sí que está teniendo ahora una nueva pujanza, ¿no? El cuento ha existido toda la vida, o sea, es decir, los cuentos populares han estado conviviendo con nosotros, todos hemos sido educados en cuentos y eso, ¿no? Entonces sí que es un espacio fronterizo quizás entre lo que puede ser la poesía o el poema, en el sentido un poco ese de poema perfecto que tiene que saber plasmar muy bien un sentimiento o una historia, tal, pero en plan poema, es decir, y una novela que es otra cosa, ¿no? Entonces en ese terreno sería un poco la novela, el universo en expansión, el poema, el agujero negro y en el horizonte de sucesos el relato, por decirlo de alguna forma más así, ¿no? Para que funcione, aunque no hay normas fijas, un relato sí debe tener en cuenta algunas apreciaciones. Creo que eso lo tiene que decir el lector. Básicamente es el lector el que tiene que sancionar o no sancionar un cuento. Evidentemente yo creo que todo el mundo que escribe lo que quiere es que su cuento sea el mejor del mundo y que guste, ¿no? Unas veces se consigue y otras no, y además eso es un problema que tiene que decir el público. Hombre, sí es verdad que dentro de eso hay una serie de normativas o de cuestiones que a lo mejor ahora parece que se tienen más en cuenta, ¿no? A mí me gusta un cuento que me sugiera, que me cuente una historia y que me deje traslucir otra subterránea, pero que yo como lector tenga que descubrir, no que me lo plasmen todo así, pues como podía pasar con el cuento tradicional. A mí eso es lo que me gusta, o sea, porque me gusta el lector cómplice. Peire también cultiva el microrrelato, de hecho en Horizonte de Sucesos hay algunos. Este género dentro de un género es aún más complicado.
Creo que es un fogonazo, un microrrelato es un fogonazo, es decir, no es una historia desarrollada, es una situación en la que a través de ese fogonazo el lector es el que se queda suspendido en eso de ahí, ¿no? Y en ver qué es lo que el escritor ha querido decir con eso o qué es lo que hay detrás, ¿no? Siempre ahí sí que la historia está muchísimo más oculta. Claro, es un género en el que juegas con muchas referencias literarias, evidentemente, ¿no? Porque es más fácil. Es decir, es más fácil a lo mejor hacer un microrrelato revisionando. Si yo te digo, Peter Pan se encontró con Wendy, entonces tú ya sabes de lo que estoy hablando. Entonces a partir de ahí puedo hacer un microrrelato. Los autores de cabecera en los que se mira Carmen Peire son básicamente tres: Chekhov, Kafka y Poe, ¿no? Que es como, bueno, lo que dice mucha gente, ¿no? Pero yo reconozco que a mí esos tres escritores, sobre todo Chekhov y Kafka, me han influenciado mucho. Después, por decir un español que a mí me encanta y que me ha marcado muchísimo, en el relato Max Aub. Me parece que es un genio que está poquísimo considerado. En estos relatos, contados con un lenguaje limpio y preciso, lleno de sutilezas y sobreentendidos, se mueven unos personajes confusos y desorientados, que buscan el equilibrio y la lucidez con una emocionante dignidad. Todo ello no exento de humor e ironía.